Cuando tú Muy quieras. bien, pues nada, comenzamos ya. Gracias, Kurt. Ya eres un habitual de nuestras conferencias y además, si miras en nuestro canal de YouTube, la verdad es que tienen muchos seguidores. O sea, no solamente las personas que hay aquí, sino luego, como hay mucha gente que además sabe que lo estamos grabando, pues va a nuestro canal. O incluso hay quien repite, ¿vale? De todas formas, Y de comentarte que últimamente, bueno, que he visto un nivel de conferenciantes, vamos, que no llego yo ni de lejos. O sea que esto es un auténtico reto. Venga. bueno, formas parte del exclusivo club de los conferenciantes, o sea que muchas gracias de nuevo por ello. Y nada, todo tuyo, ya no hablo más, adelante. Muy bien. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a esto. Bueno, esto es una especie de pantallita que he hecho que trata de resumir. Aquí os voy a decir quiénes son estos dos. Bueno, este es Niels Bohr, el que hizo lo del modelo atómico, que seguro que lo habéis dado en química en su momento. Y este es Werner Heisenberg, que fue el líder del proyecto nuclear alemán, y además es muy conocido por el principio de la incertidumbre, con lo que se podía hacer un chiste. Este es el fundador, entre comillas, de la mecánica cuántica, que no tiene nada que ver directamente con esto de la bomba atómica. Y fue además premio Nobel con 31 años, lo cual es todo un récord. O sea, pero ya mucho antes, este fue en el año 32, creo, ya lo veré más tarde. Y aquí hay un esquemita de lo simple que parece el reactor nuclear que este señor hizo en Leipzig en el año 42. Una cosa, un mensaje previo a todo esto es que si se ve cómo ha ido todo, os aconsejo que os fijéis mucho en las fechas, porque va todo seguido, desde el año 38 hasta el año 45, y entonces lo que se ve ahí es que si hubiese habido algún pequeño cambio en toda la sucesión de hechos que se dieron aquí, pues la historia del mundo pues hubiera sido probablemente muy otra, muy distinta. Lógicamente, pues bueno, sí, además que es a esto, pues ya lo veréis luego, pero afortunadamente no pasó así y hemos tenido una posguerra tras el año 45, que no sé cómo tildarla con lo que está cayendo en este momento ahora aquí con el coronavirus, pero bueno, dejando eso aparte, pues creo que ha sido justo, pero en un tris ha estado esto, de esto que veis aquí, que este hongo hubiera sido alemán. Entonces, eso es lo que quiero contar aquí hoy, y que veáis cómo sucedió esto y lo cerca que se estuvo en algún momento en todo esto. Bueno, allá vamos. Bueno, más que nada, pues es para ver al comienzo del siglo XX, pues sabéis que los premios Nobel de Física se empezaron a dar, bueno, los premios Nobel en 1901, y los premios Nobel de Física pues fueron siendo copados prácticamente por los alemanes en esa época, desde Albert Einstein, Max Planck, Johannes Stark, Otto Hahn, bueno, no he dicho a Röntgen, que es el que descubrió los rayos X y le dieron el premio Nobel por eso, el propio Werner Heisenberg, que luego ya lo veremos con más calma, Anton Lennart y Walter Potts, todos son premios Nobel. Luego, en los años 20 y 30, ya pues en la comunidad científica internacional, pues por el tema de energía nuclear, que ya empezaba a despuntar tras sobre todo Albert Einstein y tal, pues en un grupo selecto de científicos ya internacional. Niels Bohr como uno de los grandes padres, Otto Hahn, Lise Meitner, Otto Frisch, Enrico Fermi, los Joliot Curie, Wolfgang Pauli, Oppenheimer, Walter Bothe, etc. Como veis, bueno, aquí tenéis también, no lo veo aquí, pero debía haber puesto también en Enrico Fermi. Ah, sí, Enrico Fermi está aquí. Bueno, todos, bueno, como se ve, pues que destacaban en esto los alemanes, creando
secuela en el tema de energía nuclear o el campo atómico. Pero bastante de estos físicos pues eran judíos o tenían ascendencia judía, y desde que Hitler subió como canciller el año 33, pues a aquellos se les puso bastante feo y empezaron a salir pitando todos. Tantos que fueron más de 2000 académicos que se fueron de Alemania entre el año 33 y el 38. Ejemplos, bueno, pues Einstein ya se había ido, Eliezer Meitner tuvo que irse en el 38, Otto Frisch es el sobrino de Eliezer Meitner, Szilard Teller fue más tarde el padre de la bomba H, en fin. Y muchos de estos se integraron más tarde en el famosísimo proyecto Manhattan, que empezó en el año 42, dirigido por el científico, o sea, la parte científica por Oppenheimer. Esto como introducción os sirve, y ahora aquí tenemos unas cuantas fotos. Este es Otto Hahn, junto con Lise Meitner, y Strassman fue el descubridor de la fisión nuclear. Ahora os hablaré un poco de esto. También estaban... y aquí los más importantes para la aventura que nos viene encima ahora es Heisenberg y Carl Friedrich von Weizsäcker. Luego aquí tenemos al resto de los integrantes. Paul Hartek, que este fue el que soltó el tema de que tras todo esto podía haber una bomba, como os contaré luego. Walter Bothe, que tuvo unas equivocaciones que hicieron que se retrasase para los alemanes esto, o sea que gracias a que se coló este hombre en un par de cosas ya les fue peor. Erich Bagge, Walter Gerlach, este Walter Gerlach es un personaje muy misterioso, pues tiene un premio Nobel, uno de los primeros que estudió la levitación magnética, y era el que sabía más de esto. Luego más tarde, que ya lo veremos. Kurt Diebner, un tocayo mío, que era uno de los, entre comillas, malos, este era uno de los que querían la bomba a toda costa, y Herbert Wagner, que no era un científico, o sea, no un físico, era un aerodinámico, o sea, que este es más del área nuestra, de la aeronáutica. Bueno, dicho esto, Otto Hahn trabajaba con Lise Meitner y Fritz Strassmann, bueno, con Fritz Strassmann no, pero con Lise Meitner desde el comienzo, desde el año 1906, en investigaciones de este tipo. Y en el 34, o sea, en 1934, estaban dedicándose a los procesos de fisión del uranio, bombardeándolos con los neutrones rápidos, tanto rápidos como lentos. Y obtuvieron, en esa época ya, 10 transuránidos. Bueno, como ya he dicho antes, Lise Meitner, que era un genio, y además digo que fue, en mi opinión, Lise Meitner y Otto Frisch fueron realmente los que hicieron más por entender la fisión. Ahora lo vais a ver. Pues tuvo que irse y tuvo que abandonar a Otto Hahn, además con mucha prisa, y tuvo que salir casi con lo opuesto, y llegó a Dinamarca y luego a Suecia. Fue perseguida. Bueno, pues pese a eso, poco más tarde, entre Hahn y Strassmann estaban haciendo una irradiación del uranio con neutrones lentos, y obtuvieron, entre otras cosas, bueno, más que nada era esto, lo que se les vino al ojo era un elemento que supusieron que era un isótopo del radio. Investigando tal radio, pues se encontraron que no era radio, sino que era bario. Eso era una sorpresa, pues el número básico del bario, que es 137, era del orden de la mitad, pero no la mitad exactamente que la del uranio, que es el 238. Caray, pues entonces, ¿qué había pasado aquí? Pues que se había escindido en dos. Y en ese proceso, inexplicablemente, en ese momento, se había perdido masa. Conste que ya lo de la ecuación de E igual a mc cuadrado existía ya,
Tras contactar poco más tarde con Lise Meitner por teléfono, entiendo yo, no con Otto Hahn, sino con su sobrino Otto Frisch, se reunieron y fueron quienes cayeron en la cuenta de que dos núcleos que se formaron por la división de un núcleo de uranio resultan algo más ligeros que el original de uranio, en torno a la quinta parte de la masa de un protón. Y como la masa que desaparece se convierte por la fórmula famosísima de Einstein en energía, y un quinto de la masa del protón se hizo en el laboratorio y era equivalente a 200 megaelectronvoltios, vieron que ese valor coincidía con las medidas, o sea, que todo les encajaba. Es decir, la pérdida de esa masa se podía convertir entonces por la ecuación de Einstein en una energía considerable que podía ser aprovechada, como se suponía que debería ser, para hacer un reactor atómico que suministre esa energía, o incluso para la guerra, pero no había guerra, claro, afortunadamente en ese momento. También conviene comentar que fue Otto Frisch quien acuñó el nombre de fisión al fenómeno, no fue Otto Hahn. Sin embargo, a Otto Hahn le dieron luego el premio Nobel y, según parece, a Lise Meitner no se lo dieron porque no estaba en el equipo en ese momento, no fue la primera que lo vio, y encima era mujer, que en esa época darle un premio Nobel a una mujer, pues parece que era un poco difícil. Digo esto para echar un cable a las señoras, porque Lise Meitner, en mi opinión, fue la que se merecía el premio Nobel. Sigo. Bueno, pues ¿qué había pasado? Pues aquí tenéis la única fórmula que voy a hacer en la presentación. Como proyectil se usa un neutrón lento, se le hace incidir contra un núcleo de uranio, se escinde en dos, en bario y un gas, que es el kriptón, y luego se producen en esa, que es lo equivalente a la pérdida de masa, que ya lo podéis ver. No, bueno, aquí no. En 2 o 3, depende, neutrones rápidos y la energía que se libera. Pero claro, para esto hay que saber controlar todo esto. Esto sería un poco la base para la bomba atómica, porque tienes una energía incontrolada que te lo puede estallar en las manos si no se tiene cuidado, claro. Bueno, esto es la fisión nuclear, lo que se ve aquí en la fórmula. El neutrón lento puede escindir el uranio en estos dos que ya hemos dicho, y surgiendo también los otros neutrones, que puede ser 2, 3 o más, y la energía. Claro, lo que se ve inmediatamente es que si se pudiese disminuir la velocidad de los neutrones rápidos, entonces podías llegar a tener lo que ya conocemos bien, una reacción en cadena. Ahora, ¿cómo se controla eso? Ni idea. En fin, se habían descubierto una fuente de energía nueva y claro, para que eso fuera para adelante, pues había que controlarlo. Y es en eso en lo que se interesó muchísimo Heisenberg, y su objetivo fue el que se construyese un reactor nuclear. No pensaba en ese momento en absoluto en ninguna clase de bomba. En el 39, en abril, se formó en Alemania el Uranverein, pero esto se formó a nivel universitario, insisto, y patrocinado por el Ministerio de Cultura. O sea, aquí no había ni militares ni nada. En esto estaban los miembros más insignes, y los líderes eran Heisenberg y Otto Hahn. Y los objetivos eran tres: la producción del reactor, formar un grupo de investigación en el ámbito atómico a nivel nacional en Alemania, y controlar las informaciones que se produjeran, para que esto no fuera al exterior. Bien, el señor Paul Hartek, que formaba parte, como antes os he señalado la foto, pues se le ocurre la malhadada idea de mandar una carta al jefe de la Oficina de Investigación del Ejército, un tal Erich Schumann,
que pertenecía al Heereswaffenamt, con las siglas HW, en la que se cita por vez primera la posibilidad de fabricar una bomba. Como estamos a mitad del año 39, no había ninguna guerra, claro, aún, o sea, que estábamos en época de paz. Sin embargo, claro, esto no sé muy bien cómo fue lo de sacar la carta, pero se suscitaron enfrentamientos entre todos los miembros del equipo, que ya digo ahora, y lo volveré a decir luego, que las posturas eran diferentes. Otto Hahn era más pacifista y dijo que antes se suicidaría que colaborar en una bomba así. Heisenberg, que era en realidad el jefe, pues no fue tan drástico y dijo, mire, yo me olvido de bombas, pero el reactor nuclear hay que hacerlo cuanto antes. Y que había que dedicarse todos los esfuerzos solamente al reactor nuclear. Su adjunto, que era von Weizsäcker, se puso en una postura intermedia. Dijo que había que investigar sin límites, porque no se podía dejar que esto, que era ya conocido a nivel internacional, solo falta que ellos lo frenen para que luego vaya otro y lo haga antes. Y que se carguen a Alemania entera con la potencia que podía tener un armamento nuclear. Y entonces, pues entre estas tres posturas estaban más o menos todos. En el otro lado, las noticias que ya vinieron en el 38, desde que se descubrió la fisión, se dieron cuenta los científicos, que había bastantes, Ernest Rutherford, que murió justo en ese año, y más personas, Enrico Fermi, que también estaba en Estados Unidos, también estaba allí ya Robert Oppenheimer, que no era alemán, aunque el nombre sea alemán, era hijo de un alemán, creo que era vendedor de coches o algo así. Y Oppenheimer, que pues se dio cuenta perfectamente del peligro que había en ello. Por otro lado, Enrico Fermi se puso a trabajar también en Columbia, en Chicago, en un reactor nuclear, con lo que podía saber él, y por otro lado, los Joliot-Curie en Francia, en un acelerador de partículas, el ciclotrón. Bueno, tal como estaban las cosas en este momento y que ya se olía una especie de olfato de olor a guerra por las provocaciones de Hitler en esa época, ya en el verano, pues Leo Szilard estuvo hablando con Albert Einstein, que ya vivía en los Estados Unidos, creo que en Nueva York, y le dijo, tenemos que hacer algo. Y entonces, al final, lo que hizo fue Leo Szilard, no sé si Teller colaboró yo o no, pero el que redactó la carta no fue Einstein, sino fue realmente Leo Szilard. Y se la hizo firmar a Albert Einstein, que estaba de acuerdo en el peligro que había. Como aún no había guerra, especialmente los americanos pues no tenían guerra ni había ninguna intención por parte de ellos de unirse a ella, pues lo que pensaron fue, hombre, podemos hacer algo. ¿Y qué podemos hacer? Pues localizar a los alemanes judíos que se habían escapado de Alemania, los científicos, con el fin de coordinar y de iniciar una investigación. Esto no fue aún el proyecto Manhattan, pero fue el embrión del proyecto Manhattan. Bueno, en septiembre del 39 ya se empezaron a organizar, tras que empezase la guerra en Europa, pero hasta diciembre del año 41, y fíjate, desde el 39 hasta el año 41, tras el ataque a Pearl Harbor, los americanos no hicieron, salvo investigar, prácticamente nada. El proyecto Manhattan se lanzó en el año 42 y se puso a cargo de él a un militar, a Leslie Groves, que era el que tenía el mando supremo, o sea que era un tema absolutamente militar, y la parte científica de investigación
a Robert Oppenheimer. Claro, Alemania tenía una ventaja de más de 2 años en ese momento. Aquí tenéis, no voy a decir mucho en ella, la carta, como luego vais a tener esto, el que la quiera leer la puede leer, solo que aquí menciono que se habla de un tal von Weizsäcker, que es el padre del físico von Weizsäcker que os he enseñado antes. Lo demás es, bueno, pues que Alemania ha invadido Checoslovaquia, allá hay minas de uranio y entonces pues que tienen miedo y que hay que hacer algo ya. Eso fue lo que provocó que Roosevelt, que conocía también a Albert Einstein y creía en él, pues puso en marcha la investigación que ya os he contado. En cualquier caso, Einstein, 6 años más tarde, quiero comentar aquí, cuando ya pasó lo de Hiroshima y Nagasaki, se dijo, si hubiera sabido yo que los alemanes no iban a tener éxito en desarrollar la bomba atómica, me hubiera callado, no hubiera mandado carta, no hubiera hecho nada. Y ahora ya, tal como estamos ahora, tras Hiroshima y Nagasaki, nos dirigimos a una catástrofe incomparable. Esto lo declaró a la entrevista Newsweek. O sea, fijaos en el tema. Bueno, como ya estamos, y fijaos que seguimos con las fechas, a mediados de septiembre del año 39, tras 2 semanas de guerra solo y la invasión de Polonia hecha, ya sacaron del armario la carta que mandó el Porhalter con lo de la bomba y dijeron y bueno, se montó un Uranverein 2 en el que ya sí que había que estudiar la posibilidad de fabricar la bomba atómica y lo pusieron al mando de Kurt Diebner y el control militar de Erich Schumann. Entonces se reclamó, se obligó a los científicos, empezando por Weizsäcker, a Friedrich von Weizsäcker, etcétera. Aquí veis que ya que unos estaban haciendo lo posible, como Otto Hahn, que era un pacifista, dijo que eso de la bomba, que no lo quería subrayar. Por contra, Hans Geiger, el del medidor Geiger, también estaba en este grupo. Sí que tenía un interés en que, digamos, se sentía muy patriota y dijo, hay que darle a Hitler la bomba. Paul Hartek, que entiendo yo que sí era, porque fue el que se chivó, Walter Bothe, el que, bueno, ya lo veré luego que tuvo un lío con el tema de grafito, Erich Bagge, etc. Sin embargo, de los 70 científicos que había aquí, pues la mayoría tenían un interés bastante bajo en lo de la bomba. Y entonces, como Heisenberg ya había dicho, él solo iba a poner sus esfuerzos en un reactor nuclear. Bueno, esto ya lo he dicho antes, que llevaban unos años de ventaja. En diciembre del 39, Heisenberg fue el que descubrió que el uranio 235, hasta ese momento no se sabía eso, era el más indicado para la fisión, pues el que era, aunque era mucho más abundante, el 238, se frenaba el proceso de fisión, absorbía los neutrones rápidos y se paralizaba la reacción en cadena. Entonces, aquí tenéis la misma ecuación o tal que os puse antes, pero ya los cambios son que si se pone el isótopo 235 y se mete aquí un moderador, sí que se puede controlar la reacción en cadena. Sobre todo si este moderador es evidente, se puede controlar de forma variable. Sin embargo, Heisenberg tuvo unos errores. El primero, el más gordo, era la cantidad de uranio que hacía falta. Dijo que para hacer un reactor que funcionase tenía que ser más o menos equivalente la cantidad de moderador y el de uranio. O sea, 1 tonelada de grafito como moderador o 600 litros de agua pesada,
con al menos una tonelada de uranio. Y la realidad, eso no se sabía entonces, era que bastaba con 50 kilos o entre 10 y 100 kilos dependiendo de varias cosas. Como era el jefe, nadie se puso en contra. Por otro lado, de forma separada, en Heidelberg, Walter Bothe estaba trabajando con el grafito como moderador. Y todo lo que hacía le salía mal. O sea, que no había tenido éxito con ninguna de las dos cosas. Y lo que se veía es que el grafito absorbía los neutrones con mucha facilidad. Y el hombre no supo, que es una de las cosas afortunadas que hicieron que se frenase esto, que el grafito que usaban ellos era impuro y por eso no funcionaba. No lo descubrieron nunca. Entonces, claro, Heisenberg, ¿qué hizo? Bueno, pues solo me queda una. Usar el agua pesada como moderador. Agua pesada. Pues él dijo, hombre, Walter Bothe es un premio Nobel, concho, que no creo que se haya equivocado o tal. Entonces, estos son los dos errores fundamentales que dieron un relativo frenazo a todo esto. Bien, resulta que la única fábrica que había de agua pesada era la Norsk Hydro en Noruega. Casualmente, no sé si casualmente o por culpa de este tema que ya tenían los militares ahí atrás, ya sabéis que a principios de 1940 se invadió el país por los alemanes. Como supieron que iban a ser invadidos a toda velocidad, lo que hicieron fue mandarle todo el agua pesada que tenían en ese instante para que no cayera en las manos de los alemanes a Francia o a Inglaterra. No, a los franceses, sí, a los Jules Curie. Y se encontraron los alemanes cuando entraron en junio del año 40 que el agua pesada se había, entre comillas, evaporado. Y aquí creo que me he equivocado yo, no es a Inglaterra, o les dijeron que fue a Inglaterra cuando sin embargo estaba en Francia, creo que era eso. Entonces, como ya era Francia suya, ahí estaba el ciclotrón de Jules Curie y dijeron que bueno, vamos a empezar con esto, con el ciclotrón. Necesitaban el U-235, era muy difícil de conseguir. Tened en cuenta que solo un 0,7% de 235 es lo que hay en una unidad X del 38. Luego, el que realmente desarrolló esto fue von Weizsäcker, que había logrado producir un elemento nuevo, que es el 93, que era tan fisionable, y además él se dio cuenta de eso, como el U-235 y que sería una alternativa. Este era el plutonio, el 239, que tenía ventajas varias. Una, que se aprovecha el 238, no hay que enriquecer el uranio y la masa crítica sería alrededor de 1/3 que con el 235. Me quiero adelantaros que esto mismo fue el camino que siguieron después, más tarde, los americanos. Bien, con la Francia ocupada, trataron de hacer funcionar el ciclotrón allí y tal. Bueno, esto fue en un instituto de biología que lo metieron allí, que lo llamaban la casa del virus. Con la situación que tenemos hoy, creo que hasta sí es un mal chiste. Pero los experimentos no fueron bien. Entonces ya Heisenberg y Walter Bothe decidieron que no había más remedio y más camino que desechar el grafito, que ya lo habían hecho antes en cierta forma. Se hizo una prueba con agua pesada, no tuvo éxito, pero según Walter Bothe el resultado era mucho mejor que con el grafito. Bueno, aquí tenéis una foto de la fábrica Norsk Hydro. Los alemanes estaban entonces, por tanto, a depender de lo que se fabricase allí, que ya estaba bajo su control, claro.
y se les hizo un pedido, pero necesitaban 1.500 kilos y solo recibieron 800 kilos y ya a finales del año 42, que empezaba a ser un poco tarde. Bueno, total, para producir el plutonio necesitaban aún más agua pesada y como no había, pues aquello se quedó bastante parado. Entre tanto, pues Heisenberg no sabía qué hacer, cómo ganar tiempo para conseguir su reactor. Claro, que él quería hacer un reactor, eso vuelvo a repetirlo. Entonces aquí se produjo una reunión, el maestro de, no lo he dicho, el maestro de Heisenberg fue en su día Niels Bohr, que era más amigo suyo, y su mentor, que estaba en Copenhague. Se fue allí, claro, porque podía ir con facilidad, ya era territorio ganado por los alemanes y tuvieron una entrevista de la cual queda esta foto. Al parecer no se entendieron bien por las declaraciones que hicieron luego. Resulta que la versión de Heisenberg era que él pretendía de Bohr que convenciese a los aliados que no se fabricasen bombas en tipo de guerra, por mucho que Heisenberg quería hacer un reactor y no una bomba, pero tenía miedo que otros se les adelantasen y entonces era un pan con tortas para ellos, claro. Y la versión de Bohr era que Heisenberg lo que quería es que nadie hiciera sombra al desarrollo de los alemanes para que este pudiera estar antes que los aliados y no se fió de lo que le decía Heisenberg. Es curioso que la visita en una servilleta o en un papel, vamos, de forma un poco así, tal, pues Heisenberg, como muestra de buena voluntad, le hizo un dibujo simple de cómo podría ser el ideal de un reactor nuclear a base de grafito y con barras de control móviles. Un esquema que se lo guardó Niels Bohr en el bolsillo y se lo llevó a los aliados. Aquí tenéis la foto y bueno, pues fijaos en la fecha, esto ya es una deducción un poco en parte mía. Estados Unidos entra en guerra en diciembre del año 41 y se lanzan las investigaciones. En septiembre del año 41, es decir, 2 meses antes, es cuando se llevó Bohr la información de cómo debería ser un reactor nuclear y se lo llevó y le llegó a Enrico Fermi, que ya estaba investigando cómo podría ser un reactor nuclear. Total, que un año más tarde tenía listo Enrico Fermi el primer reactor nuclear que se hizo en la historia y le funcionó en diciembre del año 42, justo un año más tarde. La pregunta es, ¿fue gracias a la filtración de Bohr o es que atinó con la misma? Bueno, como esta conversación entre Niels Bohr y Heisenberg se consideró clave para la historia, resulta para vuestra información, que no es muy conocido, que se hizo una obra de teatro que se hizo muy popular, que se llamó Copenhague, y no era más que las conversaciones en detalle entre ambos, entre Niels Bohr y Heisenberg. Bueno, dicho esto, entre tanto los militares llamaron a capítulo, como digo aquí, les dijeron a estos que, oye, os hemos dicho que se haga una bomba, ¿cómo vais? A esa reunión de la Heereswaffenamt por Erich Schumann fueron estos 4, Heisenberg, Hahn, Hartek y Bothe. Curiosamente, como ya veis, pues Hartek era el preconizador de la bomba, pero los demás estaban en contra. Pero en conjunto, como el que hablaba y el que mandaba era Heisenberg, confirmó que no habría resultados a corto plazo y entonces estos decidieron que se retiraban, con lo cual se frenó más aún el desarrollo. Bien,
Más tarde, estamos aquí en diciembre y ahora ya en el año 42, en febrero, llegó a los militares misteriosamente un informe en el que se decía que la construcción de una bomba 1 millón de veces más potente que su mismo peso en dinamita era factible, o bien con el 235 o con el plutonio, pero no hacía más falta que usar de 10 a 100 kilos de material fisionable y que la bomba podía ser del tamaño de una piña, literalmente piña, dijeron. Me digo yo, si primero dicen que no iban a tener resultado a corto plazo y 4 meses más tarde les llega carta del Golan 2 que sí, que se podía hacer y además en un tamaño manejable. Esto o lo hizo Heisenberg o se le fue. O sea, o alguien de aquí, probablemente Paul Hartek o Kurt Diebner, fueron los que, a traición o no, esto es inventado hoy porque no se sabe, pues lo que hicieron fue pasar esta información, con lo que pues estaban todos muy expectantes. Encima, Heisenberg tuvo éxito con una pequeña prueba y obtuvo un 13% de multiplicación de neutrones en la reacción en cadena, que demostraba que un reactor de 5 toneladas de agua pesada podía funcionar. Y entonces de ahí a una bomba controlable era un paso. Encima, en el año 42, en estas mismas fechas, Heisenberg fue nombrado el director de la Kaiser Wilhelm de Física. Y bueno, aquí ya lo había mencionado antes, que 10 años antes le habían dado el premio Nobel por la contribución a la mecánica cuántica. Bueno, pues como ya digo, Fermi estaba trabajando en Chicago y le funcionó el reactor a finales del año 42, en diciembre, para ser exactos. Fijaos en las fechas, cómo encajan todas. Bueno, esto ya llegó a niveles más altos, y entonces como ya estaban con la mosca tras la oveja, ya se había lanzado tiempo antes por los alemanes las investigaciones para las famosas Wunderwaffen, las armas milagro que se decía de Hitler. El ministro de armamento en esa época del Tercer Reich, que era Albert Speer, que creo que era un arquitecto, no sé si era algo más, preguntó entonces en una reunión oficial si era posible conseguir en 9 meses una bomba de tamaño manejable, con lo que ellos habían dicho. Y entonces el Uran 2 dijo que en 9 meses ni de coña. Y entonces dijeron que antes había que ir por el reactor y luego, si se podía, por este orden, se podía hacer la bomba. Y Albert Speer aceptó esta condición, con lo que se pusieron como locos a construir reactores experimentales. Yo sé que se hicieron 4 y en algún sitio he leído que llegaron a ser 10. Este fue el de Leipzig en ese mismo año, en el año 42. Como veis, es bastante simple, y con el agua pesada y con las paredes de uranio en polvo se podía hacer. Desde aquí se lanzarían los neutrones lentos. Bueno, pero ¿qué pasaba en el año 42? Que la campaña de Rusia iba fatal. O sea, estaban ya empezando a perder. Por esa época, a finales del año 42, fue el desastre de Stalingrado. Y el aspecto financiero alemán, que se dedicaba fundamentalmente en investigación a las Wunderwaffen, pues, y viendo lo que decían estos, que no iban a poder llegar a corto plazo y mucho menos en 9 meses a una bomba, pues redujo el presupuesto que obtuvieron a 1 millón para seguir el desarrollo de los reactores y luego la bomba. Pero a la vista, como digo, de todo esto, y que había problemas de financiación, pues bueno, pues todo se fue a las V1, a las V2, los aviones a reacción, etc. Los alemanes, los físicos, quiero decir, los científicos,
se conformaron con ese presupuesto y dijeron, bueno, a ver lo que se puede hacer. Pero ya os podéis imaginar que 70 personas y sin medios y con $1 millón, pues poco. Aquí pongo una nota que creo que saqué en el momento. Fijaos que se vio luego que el plan que tenían los alemanes era lanzar una bomba sobre Nueva York, y los americanos más tarde, pero también tenían una que era sobre Berlín. Imaginaos que se inició así una carrera entre ambos. Comento aquí que el bombardeo que se hizo en Dresde en febrero del año 45 fue tan bestial que es prácticamente equivalente a lo que fue la bomba atómica sobre Hiroshima. Y eso sí que fue vamos, o sea, que tan salvaje fue una cosa como la otra. Bueno, Heisenberg, ya sin la presión de los militares encima de los hombros, que como digo, como no se sabía nada por parte de los alemanes, que ahí fallaron los equipos, en el año 40-43 ya estaba funcionando el proyecto Manhattan, y sin embargo, pues no se traslució. Y entonces, pues estos siguieron investigando con los reactores, pero no les fue demasiado bien, hasta incluso uno reventó, no que fuera una explosión atómica, pero reventó el reactor y causó víctimas. Era el de Leipzig, justo el que os he pintado antes. Entre tanto, en el año 43 empezaron a haber más bombardeos sobre Alemania, y los americanos que ya bombardeaban ya estaban enterados de que se estaban haciendo reactores nucleares en Alemania y quién sabe si algo más. Y entonces dieron orden de que se bombardease todos los sitios que hubiera una sospecha o algo, que también a lo mejor había un contraespionaje. Total, que empezaron a bombardear, pero donde, hubo un sitio de uno solo que no sufrieron ningún bombardeo porque estaba bien escondidito en un pequeño pueblo cerca de Tübingen y cerca de Stuttgart, en la parte sur, o sea, en la Selva Negra, por ahí, que era Haigerloch, y esta sí que estuvo a punto, luego lo vais a ver. Luego ya por otro lado ya estaba en marcha el proyecto Manhattan a toda prisa. Os comento que el proyecto Manhattan estaban allí los alemanes y, por ejemplo, una cosa curiosa, el que acuñó la palabra fisión, que fue el sobrino de Eliezer Meitner, Otto Frisch, estaba trabajando en el mecanismo de detonación de la bomba atómica americana. Curioso. Bueno, esto es el Haigerloch, el sitio ese que os he dicho, cerca de Stuttgart y de Tübingen, en Baden-Württemberg. Y es un sitio, como veis, un pueblo encantador que tenía aquí bajo el castillo una roca inmensa, y dentro de esta roca habían puesto esto, que era el reactor nuclear de Haigerloch, que es nada menos que esto que veis aquí. Hoy es un museo y esto es lo que se ve dentro de la roca esta, por tanto bien protegida contra un bombardeo. Es lo que se llama en Alemania el Atomkellermuseum. Y aquí es en donde está, bajo el castillo y la iglesia que está aquí al lado de Haigerloch, donde estaba realmente el reactor. ¿Cómo era esto? Esto que veis aquí, espera que lo pongo ahora en la siguiente página, son dados de uranio colocados en cadena, y tienen aquí, bueno, estos son los dados. Aquí hay una pequeña grúa, entonces esto se puede subir y bajar verticalmente dentro del sótano y en el suelo todo esto era agua pesada. Eso es lo que se había hecho. Pero más tarde, cuando se vio que si se hubiera puesto en marcha esto de forma incontrolada y no se hubiera a tiempo, todo esto se podía haber producido una explosión sucia como la que hubo en Chernóbil. O sea, que fijaos que hubo riesgo, pero como no llegó a funcionar, pues bueno, pues también es cierto que en el año 45 ya estaba en Alemania las cosas bastante feas. Bien,
Este es el reactor, aquí lo veis más cerca, los dados de uranio 235, y aquí está el pozo rodeado por el agua pesada. Bajando esto más o menos y controlando esto con el moderador, pues resultaba que podían hacerlo funcionar, pero era demasiado simple, no como el que hizo Fermi en Chicago. Siguiendo con la parte histórica, que sepáis que ya estamos en el año 45 casi, bueno, entre el 43 y el 45, pero realmente no se hizo nada hasta el año 45. Trataron en la misión que llamaban ALSOS, de determinar quiénes eran los que estaban metidos en toda esta investigación en Alemania. Y casualmente, en esa época, en el año 45, en abril, los militares americanos descubrieron el reactor de Haigerloch, que las fotos que de ahí se hicieron fotos ya en esa época. Heisenberg ya hacía tiempo que había salido pitando y los otros lo mismo, o sea, que lo habían dejado abandonado. Ya hacia el final ya tras el final de la guerra, en el año 45, se decidió en la operación Epsilon que había que coger prisioneros a los científicos que habían trabajado en esto y los fueron localizando entre el 1 de mayo y el 30 de junio del año 45. Y pillaron, por decirlo así, a Heisenberg, a von Weizsäcker, a Otto Hahn, a Bagge, a Dibner, Hartek, Wills-Korsching, von Laue y a Gerlach. O sea, prácticamente todos los que estaban a cargo de la dirección de la investigación. Ahí luego lo que hicieron fue ponerles unos micrófonos en donde estaban para ver qué es lo que hablaban entre ellos. Y no sé, yo no sé si se enteraron que había esos micrófonos o no, pero lo que parece ser que pasó fue que efectivamente ellos seguían convencidos de que no se podía poner a punto un reactor nuclear por nadie en ese momento. Pero fijaos que estábamos ya en junio, bueno, pues en agosto, el 6 del año 45, se lanzó la bomba sobre Hiroshima. Y como todavía estaban allí prisioneros, se lo dijeron y no se lo podían creer. Dijeron que no era verdad, que no sé qué, tal. Entonces, verdad o no, pues el caso es que esto fue lo que se hizo en la Farm Hall. Bueno, vamos a unas reflexiones. Una es la similitud, que las dos bombas que se lanzaron, la una sobre Hiroshima y la otra sobre Nagasaki, mira qué casualidad, pues resulta que una era de uranio 235 y la otra era de plutonio. Que sepáis que la primera, la Little Boy, la que fue sobre Hiroshima, era de uranio 35 sin ensayar, mientras que la otra, que era la Fat Man, que se lanzó en Nagasaki, era la misma que la que se ensayó en Nuevo México el 16 de julio del año 45, en el ensayo que se llamó en Manhattan el Trinity. ¿Hubo filtraciones de alemanes a los norteamericanos? Pues no se sabe, pero yo pienso que sí, que algo hubo. Entonces, otra curiosidad, que esto es bacanada, es curiosidad, porque que me lo hice yo, esto con los datos que encontré por ahí, y fijaos en la comparativa. El Uran-Verein, que se inició en septiembre del año 39, como os he dicho antes, se lanzó a condición de priorizar un reactor. En febrero del año 42 se confirmó que una bomba era factible. Junio del año 42 se lanza el proyecto de los reactores, pero ya con muy poca financiación. ¿Cuál era el presupuesto? Ya os lo he dicho antes, $1 millón y los recursos unas 70 personas. En el año 45 ya sabéis lo que había pasado, no habían logrado, afortunadamente, entre comillas, que funcionase ningún reactor de estos. Por contra, el proyecto Manhattan, pues como estaban, para decirlo en plata, acojonados totalmente los americanos, que eran conscientes
de que los alemanes se les iban por delante, pues entonces lo que dieron fue 85 millones de dólares para empezar, y declarando que iban a tener una prioridad 1, es decir, financiación ilimitada. Para daros una idea del ámbito del proyecto Manhattan, no era solo Los Álamos y el laboratorio ahí escondido. Todos estos sitios que hay aquí en el mapa formaban parte del proyecto Manhattan. Aquí está Los Álamos, aquí tenéis Oak Ridge, que esto era el sitio donde estaba otro reactor nuclear que se hizo mucho más mejorado que el primero de Enrico Fermi, que servía para el control de las bombas que se desarrollaban en Los Álamos. Y además había un montón de sitios más que colaboraban con todo género de cosas. ¿Cuánto se gastaron los americanos en el proyecto Manhattan para tener la Little Boy y la Fat Man? Pues nada menos que casi 2.000 millones de dólares. Comparar los 2.000 millones de dólares con el millón que tenían los alemanes, y bueno, pues no es raro que, digamos que en 2 años y poco más se desarrollasen estas dos bombas. También es cierto que tuvieron suerte con el acierto de Enrico Fermi de darse cuenta que el grafito como moderador tenía que ser puro, y entonces pues le funcionó prácticamente a las primeras de cambio. Por lo que recuerdo ahora, el montaje del reactor de Enrico Fermi en Chicago se hizo en septiembre del año 42, y el funcionamiento, la puesta en marcha con éxito del reactor fue en diciembre, es decir, 2 meses y medio más tarde de que se montase, se hiciera el montaje final, entre comillas, del reactor, lo cual creo que es un auténtico récord. O sea, y también eso les dio una confianza tremenda a los americanos, como es lógico. Total, que en 2 años y pico se hicieron estas 2 bombas, que ya sabéis lo que se hizo con ellas. Bueno, luego allá pasamos a otro capítulo, que es la rumorología, sobre qué sabían y qué no sabían los científicos alemanes. Y se forman muchas leyendas, y hasta hoy incluso la lista de las Wunderwaffen, pues unas son ciertas, otras no son Wunderwaffen. En fin, yo he visto en internet alguna que otra cosa, pero son un montón, y no las he puesto aquí para no hacer esto largo, porque esto no es una presentación de las Wunderwaffen. ¿Qué es lo que yo creo personalmente? Que todo me indica que en conjunto, que hubo unos debates bastante grandes, no había afán de los científicos para que se construyese una bomba atómica germano-nazi. Ya os he dicho antes que había desde un pacifista, Otto Hahn, hasta un Kurt Dittmer, que fue al que pusieron a cargo y que era el que empujaba para que se hiciese algo para la famosa bomba. Luego, por otro lado, Heisenberg, que lo declaró muchas veces, que hubo luego, dijo que él hizo lo posible para que no se hiciera. Y fue en Weizsäcker también lo dijo, pero también que era cierto que él decía que tampoco podían pararse, pues si lo hacía otro. Que sepáis que el doctor Wagner él era de los que estaban a favor de que había que hacerla, más aún. Tras la guerra, los americanos le contrataron desarrollando cohetes, y este tío lo que había pensado era cómo hacer el transporte de la bomba atómica para poderla lanzar en cualquier sitio de la Tierra. Bueno, resumen, lo que es indudable es que el avance de todo esto fue muy lento, y no solo por la falta de motivación, sino que aparte de eso hay que contar, no había medios, no les dieron medios, el material, el agua pesada, que ahora os contaré algo más de eso, y la falta de expectativas y la frustración de que no iban a tener una bomba antes de 1 o 2 años. Aquí no sé si alguien ha visto la película Héroes de Telemark,
Esto es que el año 40-43 hubo el ataque a la fábrica esta de Nenos Hydro y se cuenta en esta película, pero eso no hizo demasiado daño. Lo que hizo muchísimo más daño fue que más tarde, y esto no salía en la película creo, que más tarde los alemanes dijeron, oye, por si acaso se va a repetir el ataque este, nos llevamos todo el agua pesada que hay y cargaron a un ferry, que es ese que está en la foto, con todo el agua pesada que les quedaba en la Nenos Hydro. Bueno, esto ya fue en el año 44 y el agua pesada que se hizo entre el 43 y el 44 se llevaba toda en el ferry. Pero hubo un partisano, un solo tío, que no sé cómo se llama, que hundió el ferry con una bomba y todo el agua pesada se fue al lago. Con lo cual, pues esto fue lo que hizo, en mi opinión, más daño a toda la evolución de una bomba por parte de los alemanes o de los nazis. Por último, algo que es también bastante poco conocido y no es muy seguro. Yo no sé si sabéis que también hice un estudio de una biografía de Canarias y me leí todo lo que había en la Biblioteca Nacional de Canarias, y entre ellas allí leí una cosa que me llamó la atención mucho en relación con esto. Canarias era amigo personal, bueno, Canarias ya sabéis que era el jefe de la APER, del Servicio de Inteligencia Alemán, y se unió el año 38 a la resistencia alemana, como os he contado hace 15 días. Entonces, era amigo íntimo del barón Ernst von Weizsäcker, que era el padre del físico que os he dicho antes, de Carl Friedrich. Y claro, este tío le dijo, oye, mi hijo está metido en un tema que me ha dejado preocupadísimo, porque cree que es factible hacer un arma como definitiva. Y entonces, este señor, que aquí está la foto, el barón Ernst von Weizsäcker, llegó a colaborar también con este grupo de generales de Ludwig Beck y de Hans Oster para derrocar a Hitler, aunque no tomó parte directa en los atentados. Este tío era el secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, era un diplomático, y luego fue nombrado entre el 43 y el año 45 embajador ante la Santa Sede. Bueno, volviendo aquí a esto, Canarias, al conocer esto, se propuso estorbar todo lo posible o hacer, en fin. Entonces, yo creo que muchas de las, digo, pero sin tener ninguna prueba, pero es lógico que haya sido así, que Canarias, desde su posición, que dependía casi directamente de Hitler, a través de los generales Keitel y Jodl, pues lo que empezó fue a correr la voz de que esto del arma definitiva, que eso no iba a funcionar y que se dejasen de priorizar esto. Algo de esto posiblemente hizo. Ahora, como digo aquí, lo que hizo o no hizo Canarias para eso, no hay datos o no los he encontrado, y entonces, por tanto, son especulaciones. En definitiva, el arma definitiva, se quedó, por tanto, en nada. ¿Qué hubiera sido? Hombre, con 2 años y medio por delante de los americanos, pues lo lógico es que lo hubieran hecho antes. Pero con todo lo que pasó, que ya sabéis lo que pasó desde ahora que os lo he contado, pues resulta que no fue. Y claro, Hitler se frustró y dijo, oye, yo me concentro en mis Wunderwaffen y me dejo de fantasías. He dicho así, si entre todos estos no se hubiera conseguido convencer a Hitler de que eso era una fantasía, pues hubiera sido la historia bien distinta. Aquí os he puesto una nota porque la familia esta de Ernst von Weizsäcker, que es una familia de nobleza y una familia con fama. ¿Por qué? Porque el otro hijo, uno era Karl, que es el físico, y el otro, el hermano de Karl, era Richard von Weizsäcker, llegó a ser presidente de Alemania junto con Helmut Kohl.
y lo fue durante 10 años. Esto desde el 84 al 94, y fue un peón importante en la unificación de Alemania junto con el canciller Helmut Kohl. Fíjate las vueltas que da la vida. Bueno, ahora la parte final de la presentación, como vamos en el tiempo, sí, los 5 o 10 minutos que me quedan, os voy a hablar de esto un poquito más, que son las otras Wunderwaffen, que ya que les he mencionado tanto, os lo voy a comentar un poquito. Aquí tenéis las más famosas, las conocidas, pues la V1, la V2, el Me-262 que entró en combate, y el Me-163 que casi no entró en combate, claro, porque yo creo que cuando el hombre quería volver de un ataque estaba tan lejos que ya no podía. Bueno, el hombre, digo, la máquina. Como cosa graciosa, como he visto que de vez en cuando hay por ahí unos comentarios sobre maquetas, esta maqueta del Me-262 está hecha en papel y la hice yo hace ya bastantes años. Es una de las dos que aún guardo. Guardo una de un Starfighter, aquí no la tengo y tal, pero que como veis, las maquetas son muy reales, o sea, que tienen costillas, tienen cuadernas, en fin, tienen todo. Y queda así. Entonces, como tenía que poner una foto, pues he puesto la foto de mi maquetita, en papel, insisto. Bueno, más cosas. En otras armas de Wunderwaffen, aunque no estaban en combate, pero sí que se hicieron realidad. Y entonces aquí tenéis varias, no sé si lo conocéis. Unos cohetes de tapas, o sea, que fue también de los primeros que se hicieron, fue el Henschel el 117, que lo tenéis aquí. Esto creo que es en el museo que hay en Chicago. Se hicieron también a las volantes, varias, y esta, pues, vamos, hubo más, no solo esta, pero esta es la más conocida y la que, como se ve en la foto esto es que lo que hicieron fue desmontar el ala volante esta, que la Horten HO229, y aquí tenéis la foto que se verifica que efectivamente se lo llevaron a Estados Unidos, y aquí tenéis la foto en que se verifica. Fijaos en las turbinas que tenía aquí el bicharraco. Este sí que llegó a volar, pero muy tarde, que era el Ju-390, que más de uno lo conocerá, por supuesto, es que tenía un radio de acción brutal. Podía ir a Nueva York y volver. Esto sí se quedó en proyecto, que era el Junkers Ju-132. Fijaos en que tiene un parecido curioso con los B-47 y los B-52. Aparte de la aeronáutica, he puesto esta foto aquí, que también es de una Wunderwaffe, en la que tenía mucha fe el mismo Hitler, que lo tenéis aquí, que era un cañón, el Gustav, que podían disparar proyectiles de calibre 800 con un peso de 7 toneladas y a una distancia de 47 kilómetros, una barbaridad. Pero para llevar el cañón de un sitio a otro había que hacerlo por unos rieles y aquello me parece a mí que era poco manejable. Y luego, por último, hay unas historias muy curiosas que más de uno quizá haya visto algo en los canales estos en la 2 o tal, sobre platillos volantes y cosas similares. Entonces he puesto dos. Una porque tiene relación con Walter Gerlach, que os he dicho que era uno de los que estaban con Heisenberg y era uno de los prisioneros en Farm Hall, que es Walter Gerlach. Bueno, esto es la campana, tiene forma, es evidente de campana. Y esto se dice, y digo se dice porque aunque hay aquí fotos y de todo, yo lo dudo un poco, pero bueno, se dice, se cuenta que se desarrolló esto en unas minas que había cerca de Wrocław, ahora, que es en Polonia, basado en 2 cilindros cortarotatorios con un material radioactivo similar al mercurio. Su radio de acción era ridículo, de 150 a 200 metros.
da un poco más de credibilidad cuando se ve quién era el tal Walter Gerlach, y era un experto en polarización magnética, investigó la levitación, premio Nobel porque fue él el que descubrió el spin del electrón, que es además la base para la resonancia magnética de hoy en día, en los aparatos de resonancia magnética, y además, según se dice, fue el responsable de la campana esta. Se cuenta, insisto, se cuenta que la campana esta se llegó a enviar a la base de Wright-Patterson y se experimentó, pero tuvo un accidente, y desde ese accidente, que ha habido hasta testigos, pues ya no se volvió a ver nunca más del tema este. Cierto o no, pues hay pues, un par de datos. Luego, en cuanto a los platillos volantes, pues también se habla a los platillos, y ahí hubo algo más. Llevaron la información, porque hubo de dos tipos. Uno, el del efecto Coanda, que ya no me acuerdo, era también de un alemán que lo inventó. Lo hizo en plan juguete, creo, por lo que yo sé. En cualquier caso, la información pasó a los canadienses, y la Aero-Canada hizo el aparatejo este, que llegó a volar, y que, bueno, esto puede que lo conozcáis, es conocido, pero que decidieron que no valía para nada prácticamente, o sea, que no sirvió para nada. Y por otro lado, lo de la campana no se quedó en la campana, sino que el proyecto Hollywood de levitación magnética, según, insisto, cuenta la leyenda, porque nadie me lo ha... Yo no he visto un documento en que se demuestre categóricamente que algo de esto fuera cierto. En cualquier caso, lo que se comenta es que el general este, que está aquí en la foto, Hans Kammler, que desapareció, y era el líder de todo esto, que se fue a Argentina o a Estados Unidos, donde se pretendió desarrollar platillos volantes a partir de levitación magnética, lo cual también suena un poquito a cuento chino. Y los aparatos son estos. Fijaos que hay hasta unas características. Aquí no sé si lo podéis ver, que la velocidad era 7.000 kilómetros por hora, que podía, en el espacio podía llegar a 40.000, lo cual parece muy fantasioso. Y pone aquí First Flight del año 45, cosa que evidentemente dudo, y entrar en servicio también en el año 45. Bueno, hubo bastantes planos, hay fotos, y hasta como esto ha sido conocido luego, pues se ha usado mucho para ciencia ficción. Más aún os recomiendo ver una película que se llama Iron Sky, muy reciente, del 2012, y en este URL tenéis un tráiler de la película esta. No sé si se puede bajar o no, pero bueno, creo que es bastante curiosa. Vamos, que sepáis que sale de todo esto. También hubo un misterio que sí lo leí yo, digo un misterio porque al almirante Byrd, el que estuvo en el Polo Norte o Polo Sur, no me acuerdo, creo que era el Polo Sur, pues tenía una flota, y el año 47 él escribió un informe militar, que hay copia, en el cual dijo que le habían atacado en la Antártica unos platillos volantes con el escudo nazi, nada menos. Total, que como veis, la imaginación no tiene límites, y bueno, pues esto es lo que hay. Las Wunderwaffen, pues fijaos que fueron, bueno, hubo muchas más Wunderwaffen que no os cuento aquí, ¿no? Pero hubo unas que fueron una realidad. Así, no sé si lo he contado, los submarinos. El submarino alemán hizo una serie que se llamaba la serie 21 y la 23. Se inventó en esa época el snorkel, lo que permitía que el submarino estuviese muchísimo más tiempo bajo el agua, y todo eso pues salió en el año 45. ¿Qué hubiera pasado?
pues Hitler, si se levantara de su tumba, diría, joder, por un pelo. Y nada, pues ahí se quedó todo. Y bueno, pues aquí está, he terminado a la hora de siempre, las 8 menos cuarto, y nos quedan entonces aún un gatejo para cualquier preguntita o comentario que queráis hacer. Bueno, pues eso es. Muchísimas gracias, Kurt. Te he dado para que puedas encender la cámara de Vale. vídeo. Voy a quitar esto. Voy a abrir el micrófono de todo el mundo. Cerradlo, por favor, si no vais a intervenir para evitar el ruido ambiental, ¿vale? La primera pregunta, Enrique Cayetano. Silenciar, ¿no? Hola, buenas tardes. Buenas Enrique. tardes, Kurt. Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Oye, yo como me gusta mucho el tema nuclear, no en la parte del armamento, pero sí de la energía, solo quería comentarte una anécdota sobre el tema de la desaparición del agua pesada que venía de Noruega. Ah, sí, A mí- sí, la del... A mí, tú has contado lo de una película, yo no he visto esa película, pero a mí me contaron hace muchos años, precisamente en Alemania, un amigo me contó que el agua pesada fue destruida bueno, utilizarían partisanos, pero fue destruida por el servicio británico de espionaje que fue persiguiendo constantemente todo el tema del trasiego y el transporte del agua pesada desde Noruega. Sí, sí, pero si os Intentaron fijáis que... y hicieron desaparecer el barco, o sea, hundieron el barco con ayuda, me imagino, de partisanos, pero era una operación perfectamente diseñada por el servicio británico. Que sí, pero creo que os he dicho las dos, las dos cosas. Es que hubo dos fases. Una primera, que fue el ataque británico con soldados, o sea, con militares, el año 43, y bombardearon efectivamente, o bueno, bombardearon. De esto lo que se hizo fue una incursión en la fábrica y hicieron bastante daño a la fábrica, pero no el suficiente, como se cuenta en la película. O sea, que no fue determinante. Eso frenó la producción de agua pesada en un par de meses, pero nada más. Lo más decisivo fue que como se siguió fabricando más tarde el agua pesada, meses más tarde, medio año más tarde, había otra vez agua pesada, y los alemanes, por si las moscas, decidieron que se lo llevaban a su país. Lo sacaron de la Rosidro, lo metieron en el ferry, y el ferry fue el que fue saboteado por un solo tío que hundió el ferry. Y eso hizo más daño que lo de los militares británicos y todo esto que se hizo una película de eso, ¿sabes? O sea, que fueron dos momentos diferentes. Uno el que dices tú y otro el... No, que muchas gracias. Muchas Nada, gracias. Y muy fantástica exposición. Estupendo, gracias. Siguiente. ¿Alguna preguntilla? Sí, una cosa, mira, curiosidad de la vida y Te oigo mal. casualidades. Te oigo mal, Ayer estaba perdona. leyendo este libro, no sé si... ¿Me oís ahora? Sí, ahora mejor. Espérate, a ver. ¿Me oyes ahora? Sí, Vale, no, que casualidad de la vida, que estaba leyendo ayer mismo este libro tan curioso, que no sé si veis ahí, que se llama A la caza de los sabios alemanes, donde está absolutamente detallado muchísimas cosas de las que has contado. Es un libro del año 67, me parece, que encontré en una librería de viaje. No lo he leído, no lo he visto. Pues, hombre, está muy bien porque, claro, lo que cuenta con más detalle precisamente es la operación a los de localizar a todos los científicos para... La Epsilon, la operación Epsilon, la caza de los alemanes. Claro, y va... Muy bien. Cuenta muy detalladamente todo el proceso y sobre todo la sorpresa de encontrarse que iban muy retrasados en el tema. Sí, ellos se sorprendieron de que iban retrasados. Nada más, bueno, que todo va muchísimo porque justo ayer estuve en el exacto. Bueno, pues nada, felicidades por la... Bien, ¿algún comentario, pregunta? Bueno, pues parece que hasta aquí.
Kurt, muchísimas gracias. Nada, es un placer. Y espera, Leonardo, ¿querías comentar algo? No, ha mandado simplemente un icono. Bueno, pues nada, citaros todos para la siguiente conferencia que hemos organizado, que será el lunes próximo a las 6:30 y comenzamos con una lista de aviones del museo, según petición de alguien en la encuesta que hicimos. En este caso, del Caribú, lunes 20, 18:30. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Adiós. Pues nada, buenas tardes, hasta la vista. Adiós, Fernando, adiós a todos. Ale, espérate. Si puedo